Catherine Macías, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis acerca de una obra de uno de los máximos exponentes del romanticismo español, el escritor Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos a analizar un poco acerca de sus obras, en especial una de sus rimas. Hablemos un poco de Gustavo Adolfo Bécquer. Él nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Hijo y hermano de pintores, quedó huérfano a la edad de 10 años y vivió su infancia y adolescencia en Sevilla, donde estudió humanidades y pintura. En 1854 se trasladó a Madrid con la intención de hacer una carrera literaria, pero el éxito no le sonrió y su ambicioso proyecto de escribir una historia de los templos de España fue un fracaso, pues solo consiguió publicar un tomo. Para poder vivir tuvo que dedicarse al periodismo y hacer adaptaciones de obras de teatro extranjeros, principalmente del francés, con la colaboración de su amigo Luis García Luna. En esto ambos personajes adoptaron el seudónimo de Adolfo García. La etapa más fructífera de su carrera fue de 1861 a 1865, año en el que compuso la gran mayor parte de sus leyendas. Escribió crónicas periodísticas y redactó las cartas literarias a una mujer, donde expone sus teorías sobre la poesía y el amor. Económicamente las cosas mejoraron para el poeta a partir de 1866, pues anteriormente no le había ido muy bien. En cambio, en este año obtuvo el empleo del censor oficial de novelas, lo cual le permitió dejar sus crónicas periodistas a un lado y concentrarse al 100% en sus leyendas y en sus rimas. Se trasladó a Toledo en 1868 con su hermano Valeriano y allí acabó de reconstruir el manuscrito de las rimas. Sin embargo, en 1870 muere su hermano y esto fue algo que lo deprimió mucho. Dado esto, entregó a su amigo Narciso Campillo sus originales para que se hiciese cargo de ellos después de su muerte. Esta ocurriría 3 meses después de la de Valeriano. Hablemos un poco acerca de sus obras. En cuanto a sus leyendas, podemos ver que en su prosa destaca, al igual que en su poesía, una gran musicalidad y sencillez en la expresión. Esta está cargada de sensibilidad, pues sus leyendas recrean ambientes fantásticos y envueltos en una atmósfera sobrenatural y misteriosa. Esto lo podemos ver en alguna de ellas, por ejemplo, el Monte de las Ánimas, los Ojos Verdes, el Rayo de Luna, la Jorca de Oro, el Miserere o Maese Pérez, el organista, que son algunas de sus leyendas. En cuanto a las rimas, tenemos que, tal y como han llegado hasta nosotros, suman un total de 86 composiciones. En cuanto al contenido de las rimas, tenemos que este ha sido dividido en 4 grupos. En el primer grupo vemos que se nos habla y se nos hace una reflexión sobre la poesía y la creación literaria. En el segundo grupo, que sería a partir de la rima 12, trata más acerca del amor y sus efectos en el alma del poeta. En cambio, en la tercera parte, que es a partir de la rima 30, predomina el desamor y el desengaño. Vemos que después de esto, en la cuarta parte, se nos muestra al poeta enfrentado a la muerte, decepcionado del amor y del mundo. Esto es lo que se nos da a entender a través de la forma en que está compuesta sus rimas. En este video nos vamos a centrar en una de sus primeras rimas en la cual el autor todavía mostraba este sentimiento de amor hacia la vida. Esta es la rima cuarta, que nos dice: no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía.
mientras se sienta que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a anular la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Para hablar acerca de la estructura externa de esta rima en específico, podemos ver que encontramos en el poema 4 versos introductorios, es decir, los 4 primeros, y a partir de este 4 estrofas de 8 versos cada uno. Al final de cada estrofa hay un verso que se repite, al igual que la introducción. Si contamos, esto nos daría un total de 36 versos. En cuanto a la estructura interna, podemos señalar 2 partes desde el punto de vista del contenido. En la primera parte, es decir, en los 4 primeros versos, nos encontramos con la idea fundamental, en la que el poeta proclama su firme fe en la existencia de la poesía, aunque no existan poetas. En la segunda parte, es decir, a partir del 5.º verso hasta el número 36, nos explica por qué razón siempre existirá la poesía. En cuanto al tema del poema, podemos ver que es una proclamación muy entusiasta que está a favor de la poesía y se exalta mucho la expresión poética. Es decir, el tema central es defender a la poesía como tal y su existencia en el arte, en la literatura, su existencia misma en la humanidad. Resumiéndoles un poco cómo el poeta recalca su fe en la poesía, podemos ver que recoge 4 fuentes de inspiración. En estas están la belleza de la naturaleza, especialmente la primavera, los misterios sin resolver que rodean la existencia humana, la propia condición contradictoria que tiene el hombre y sobre todo el amor y la mujer, que suele ser una fuente inagotable en cuanto a la poesía. Para hablar un poco acerca del estilo de la rima, podemos ver que en sus composiciones la poesía de Becker es intimista, directa y en apariencia sin grandes alardes estilísticos. Sus composiciones son breves, con estructuras rítmicas similares. La rima es asonante tan solo en los versos que son pares. Fijándonos también en las características estilísticas, vemos que esa fe ciega que él tiene en la existencia de la poesía se plasma constantemente con la frase exclamativa que él pone al final de cada estrofa, que es habrá poesía. Entonces esta se convierte en epifonema repetido y en estribillo también. En la rima no hay muchos adjetivos. El tono es exclamativo y conlleva una intensidad emocional, y esta exaltación no se consigue con la presencia de los adjetivos, sino con la de los verbos. Los verbos son bastante numerosos y los que predominan están en presente de indicativo. Se trata de una construcción perfecta que sitúa las palabras clave en el mismo lugar de cada estrofa. Primavera, como en el verso 11, misterio para el hombre en el verso 19, esperanzas y recuerdos en el 27 y mujer hermosa en el 35. En el poema predominan los sustantivos concretos. Tenemos, por ejemplo, tesoro, lira, ondas de la luz, beso, sol, nubes, fuego, oro, aire, perfumes, armonías, entre otros. Otro elemento que produce musicalidad y ritmo en la rima es la presencia en el texto de estructuras dimembres. Tenemos, por ejemplo, cuando nombra fuego y oro, perfumes y armonías, mientras el corazón y la cabeza, o las esperanzas y recuerdos. Para fijarnos también en las figuras literarias que claramente se encuentran presentes en la rima,
Podemos iniciar nombrando la presencia de las anáforas, por ejemplo, la repetición de la conjunción mientras, que está al inicio de numerosos versos. También vemos repeticiones, por ejemplo, habrá poesía, en versos 12, 20 y otros más. Hiperbatón, por ejemplo, cuando habla de asuntos falta, se anticipa la palabra clave, entonces se produce un extrañamiento del lenguaje, se rompe la secuencia esperada. En lugar de decir falta de asuntos, nos indica de asuntos falta. También encontramos las metáforas, por ejemplo, agotado su tesoro, para decir que se han exprimido los temas más importantes, tal vez de la poesía, o cuando dice enmudeció la lira, que nos está diciendo que ya no se componen poemas. Tenemos las personificaciones, por ejemplo, cuando habla de que las ondas de la luz palpitan, o cuando dice que el sol viste de fuego, o mientras el llanto en su regazo lleve, podemos ver esta figura literaria. La paradoja, por ejemplo, cuando dice, mientras sintamos que se ríe el alma sin que los labios rían. Otra figura que también se puede ver es la sinestesia, por ejemplo, en los versos 7 y 8, que dice que mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías. Esto en cuanto a las figuras literarias que se pueden encontrar dentro de esta rima de Gustavo Adolfo Bécquer. Para realizar una conclusión acerca de este tema, de este autor y de esta composición en específico, me gustaría decir que no solo los versos o los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer que se encuentra al inicio, que vimos que cuando él se siente apasionado por estos temas del amor, de la vida, ilusionado, no solo estos pueden ser hermosos o muestran los sentimientos del autor. Bueno, a medida que vamos leyendo y nos vamos introduciendo un poco en su mundo, podemos notar ese avance, ese deterioro en el alma, y sus poemas siguen siendo impactantes, siguen siendo hermosos y siguen tocando pequeñas fibras de nosotros. En cuanto a sus leyendas, son místicas realmente, y leyendas como tal te transportan a mundos diferentes, te transportan a épocas diferentes, y el poeta describe de forma simple pero hermosa todos los sucesos que acontecen en esta. Entonces te dejan una gran experiencia, te dejan una gran impresión y te demuestran por qué es considerado uno de los máximos exponentes del romanticismo español. Gracias.